Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de UX Minds. Hoy charlaremos con Eduardo Merkovich, consultor especialista en UX y referente de la disciplina. En esta conversación con Santiago Bustelo nos brinda su mirada sobre los problemas de diseño y nuestro impacto en la sociedad. Desde ese lugar nos inspira a reflexionar acerca de nuestra responsabilidad para imaginar y traer a la realidad mejores futuros. Los escuchamos. Bueno, no sé si toda la gente conoce ya tu formación como biólogo, ¿sí? Más allá de uno de los referentes a nivel, para mí, latinoamericano, no solamente local, ya de lo que es experiencia de usuario. Eh, y una cosa que me parece interesante que es la visión de sistema que tiene la biología. Yo me acuerdo cuando tenía que estudiar el ciclo de Krebs, que obviamente es una cosa inviable, que el docente decía, pero esto le hace un mísero pastito, ¿no? Y lo interesante es que nosotros lo vemos como un ciclo porque narrativamente funciona, pero no sé cómo si funciona de forma lineal. Es una cosa que al mismo tiempo sucede todo. Bueno, eso me encantó eso de tu introducción. Tenemos un tema muy de fondo en nuestra sociedad que está marcado desde ciertos axiomas. Digamos, nuestra sociedad moderna tiene dentro de sus axiomas, entre los cuales están que el mundo es infinito, otro que es que todo fenómeno complejo puede ser trabajado desde un enfoque reduccionista. ¿Qué quiere decir esto? Que si tengo un problema complicado, lo divido en pedacitos, trabajo cada pedacito y entonces voy a poder resolver el problema general, original, ¿no? La verdad es que eso no es que es mentira, eso funciona para sistemas no complejos. Entonces, por eso Newton, entre otros, digamos, Leeuwenhoek y un montón de otros, pudieron hace 200 años, 300 años, iniciar la ciencia moderna. Eso es verdad, pero en cuanto te empezás a meter en temas realmente complejos, ese enfoque ya no funciona. Ahí, Eduardo, el correlato que yo veo es la diferencia entre hacer análisis gramatical de una oración y pretender entender el arco narrativo de una trilogía. Exacto. Hay órdenes de magnitud en el medio que cambian el tema cualitativamente. Y hay una cuestión muy interesante de visión sistémica o integral, digamos algo que empezó von Bertalanffy hace el principio del siglo anterior, que es algo que no nos educan para hacer. En esta sociedad con un enfoque sumamente reduccionista y mecanicista, la mirada integral todavía queda para quienes se forman un poco en ella. Pero te voy a hacer una pregunta muy simple que suelo usar como un disparador en algunas clases y que tiene que ver con empezar a pensar esto. O sea, vamos por la pregunta y después charlamos. Imaginemos, nosotros sabemos perfectamente bien el mecanismo fisiológico de una neurona de cualquier mamífero, una neurona en general, ¿no? O sea, Una imaginemos que lo sabemos. Imaginemos que lo sabemos, digo, lo sabemos como sociedad, aunque hay mucha gente dentro de la sociedad que no lo sabe, como sociedad el conocimiento lo tenemos claramente. ¿Está? Hay una célula, tiene lugares donde le llegan estímulos eléctricos y tiene un lugar donde emite, sí o no, hace algo internamente, no importa, donde decide cuándo y cómo emite un estímulo que es bastante binario. Ahora, podemos estudiar, o sea, sabiendo perfectamente la fisiología de una neurona, ¿es posible estudiar la psicología de una neurona? Yo te diría, mira, sé empíricamente, digamos, que hemos como humanidad, dijo el mosquito, ¿no? La gente que se dedica a esto ha logrado mapear el conectoma del Cainoma elegans, creo que se llama. El Carnavlitis elegans es un gusanito que tenemos contadas cuántas células tiene de todo el camino de cada una y tiene un par de células nerviosas, un poquito de algo. Creo que 300 neuronas en total. Creo que es el sistema nervioso más sencillo que hemos mapeado. Creo que este animalito además es transparente. O sea, tiene un montón de cualidades que lo hacen muy interesante para la investigación. Sí. Bueno, eso es imposible de entender cómo funciona. Es lo mismo que pasa con las redes neuronales, donde hacemos redes neuronales ahora en inteligencia artificial con 10 elementos y 3 capas y no sé cuánto, y después no hay un algoritmo claro que yo pueda entender cómo funciona. A veces funciona y a veces consigue lo que yo pretendía, y tengo que estar decodificando eso mucho tiempo hasta poder hacerme una vaga idea y decir, sí, creo que puedo decir por dónde va, pero si me lo preguntás no sé te lo puedo contestar. Claro, de hecho, muchas veces sabemos que la inteligencia artificial, como la llamamos ahora, funciona, pero no sabemos cómo funciona, porque adentro es una caja negra. Pero esta pregunta, si querés, es un poco más simple. Vamos para atrás. Ay, perdón, yo siempre complico todo. No, está bueno, porque todo tiene que ver con empezar a entender sistemas complejos. La psicología existe
en un sistema nervioso relativamente complejo, por lo menos en lo de los humanos, probablemente también en otros animales, hasta donde entendemos, pero por lo menos en humanos. Pero a nivel neurona no existe la psicología. Porque la psicología es una propiedad que emerge, por eso se llaman propiedades emergentes, o sea, aparece en un nivel de organización que está arriba de la neurona. Si vos agarrás de hecho un cerebro y lo desarmaras, ese cerebro ya no piensa más como cerebro, porque no es un cerebro, es una pila de neuronas después cuando Es lo mismo la diferencia entre un edificio y una pila de ladrillos. Exactamente, exactamente. Entonces, esa parte del detalle de las propiedades emergentes, que solo existen cuando ciertas cosas interactúan de cierta manera, ¿sí? Ese pedazo es el que tendemos como sociedad reduccionista a no ver. Entonces, ¿qué sucede? Hemos crecido un montón en cantidad, hemos crecido, digo, en número de seres humanos, vamos colonizando cada vez más espacios de nuestro propio planeta, desplazando lo que había en ese lugar, transformándolo, y somos en este momento la fuerza más poderosa a nivel planetario. Por eso se habla de que estamos viviendo en el antropoceno, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Somos monos con navajas, o peor, somos monos con bombas atómicas, porque no entendemos cómo funciona eso que estamos desplazando y nos mantiene vivos. ¿Por qué? Porque vemos los pedacitos. Somos reduccionistas. Es una cuestión cultural, no es una imposibilidad, se entrena esto. Pero a priori, como sociedad, tendemos a simplificar todo. Y cuando te enfrentas entonces a un problema que está en el nivel del cerebro que piensa y la personalidad y la psicología, si vos pretendés desarmar el cerebro y arreglarlo neurona por neurona, no hay manera de que nunca arregles el problema. ¿Se entiende? Porque el problema ni siquiera existe en ese nivel de base. Es como pretender arreglar la relación entre los vecinos de una pila de ladrillos. No hay vecinos todavía siquiera. Entonces no hay nada que arreglar esa relación. Ahora, el problema existe igual, ¿no? Entonces, uno de los temas que nos enfrentamos ahora estamos rompiendo lo que nos mantiene vivos, eso es un hecho, y estamos tratando de que todo el mundo lo entienda y empezar a plantear soluciones, pero la mayor parte de nuestra sociedad ni siquiera ve el problema, pero mucho menos todavía. Lo estamos enfocando en el nivel correcto. Ningún país solo lo puede hacer, ningún sistema único lo puede hacer. Tenemos la tecnología para hacerlo hoy, pero no es una cuestión de una tecnología. No hay magia donde va a venir alguien, va a mover la varita, o va a venir Elon Musk y va a traer los autos eléctricos, entonces se terminan los problemas y seguimos andando en auto como si no pasara nada. Los humanos hemos, de nuevo, y no es ni bueno ni malo, entendámoslo en el contexto de nuestra historia, hemos evolucionado y exitosamente hasta ahora en un nivel X de manejo de este mundo. Nuestras medidas, nuestra escala humana, es una escala que va desde los milímetros a los kilómetros, ponele, más o menos. O sea, si yo te digo, che, esto mide 3 milímetros esta pieza, vos podés entender que es una pieza de 3 milímetros. Y si digo, de acá hasta tal lugar que tenemos que ir, hay 10 kilómetros, es una distancia que podés ubicar. 100 kilómetros también es una distancia que podemos ubicar, ¿ok? Y nos manejamos en una escala de tiempo que va desde los segundos. Te digo, bueno, sí, corrieron los 100 metros en 10 segundos. Vos entendés lo que son. Podemos entender las fracciones de segundo hasta ahí, ¿no? Y podemos llegar a manejar 1 año, 2 años, 3 años, más o menos, hacia el futuro. Pero cuando nos manejamos en problemas cuya escala es terriblemente más lejana para abajo, para arriba, chiquito, grande, lento, rápido, tenemos un problema muy severo para poder entender. O sea, ¿qué significa que cada hora hay un campo de fútbol menos en el Amazonas? No nos entra en la cabeza, o sea, no lo podemos calcular. ¿O cuánto es eso en una semana? O sea, lo podemos calcular en números, son tantas hectáreas. Y vos decís, ok, es absolutamente abstracto, ¿no? Incluso hasta el Amazonas parece infinito, parte de lo que vos decías, ¿no? El problema es pensamos que los recursos, los llamamos recursos como si fueran explotables por naturaleza y pensamos que van a ser infinitos. El Amazonas es enorme, es infinito. Claro, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser unas parcelas menos, digamos, ¿no? Como si además, mirá, ¿cuántos casos hay de especies que se han diezmado, que han desaparecido? Había un tipo de palomas, me acuerdo, había unas palomas que volaban, que oscurecían el día cuando volaban, de tantas que eran, y en nada de tiempo desaparecieron. Porque como había tantas, las bajaban a piedrazos, no importa lo que venga, hasta que un día no hubo más. Bueno, en el mar argentino estamos haciendo eso con los peces. Sí. Pero es como súper importante empezar a entender esto, porque la idea de que yo voy a poder resolver un problema grande y complejo
si siquiera no lo entiendo y si no podemos manejar conceptualmente en la complejidad que tiene real, es claramente fallida desde antes de empezar. Entonces, tenemos que empezar a entrenarnos y a entender como sociedad, no quiere decir que lo tiene que hacer todo el mundo a nivel individual, pero sí tenemos que empezar a ver la complejidad, reconocer que existe, ¿sí? Romper con algunas barreras que tenemos de este es mi barrio, este es mi gobierno, y empezar a pensar un poquito más largo, ¿sí? Para poder entender estos procesos y tener alguna oportunidad de corregir el rumbo antes de pegarnos contra la montaña, ¿no? Porque la montaña eventualmente no se va a mover, los límites biológicos y físicos no dependen de la humanidad, ¿ok? La capacidad de carga de este planeta, la cantidad de energía que tenemos, la cantidad de masa viva que se puede sostener y la cantidad que se puede producir de masa viva por año es X. No hay ningún invento tecnológico que pueda cambiar porque eso es termodinamia y ecodinamia, que es como la termodinamia, pero cuando la vida entra cambia un montón de cosas. Y si no entendemos eso, vamos rumbo al desastre. Ahora, ¿eso tiene que ser así de malo? No, claramente no. O sea, se está empezando a ver, se está empezando a cambiar, ¿sí? Como vos lo comentabas, la complejidad es la escala, muy chica, muy grande, o muy lenta, muy rápida, que se nos va de lo que nosotros estamos preparados para entender. Y la otra cosa, no solo el tamaño de la escala, sino la no linealidad, ¿sí? Hay un experimento muy divertido que muchos hacemos, digamos, para empezar a discutir estas cosas o en clases, que es este cuentito de, imagínate un lago en Patagonia, uno de esos lagos hermosos que tenemos, la verdad, al lado de los Andes. Patagonia es un lugar mágico. Bueno, todo nuestro país tiene un montón. E imagínate que llega el otoño, primer día de otoño, y cae, los árboles se van poniendo ese color hermoso así, ocre, rojo, y cae una hoja el primer día en el lago. El segundo día caen 2 hojas. El día siguiente caen 4 y después caen 8, ¿sí? La progresión es clarísima, cada día va cayendo el doble. Entonces, si yo ahora te digo rápido, calculá en 3 segundos, tirame la respuesta. Si el día 1 cae la primera hoja y el día 30 el lago se llenó, ¿qué día del mes el lago está lleno a la mitad? ¿Puedo hacer trampa? Bueno, pues ya conozco la progresión, pero bueno. Pero vos la conocés. 7, 8 de cada 10 personas te dicen 15, alrededor del 15. Algunas se quedan pensando y dicen, no, porque no es lineal. Y tratan de calcular, no pueden, porque la cosa es la percepción rápida, lo que llamamos sistema 1, cognitivo humano, y te dicen 20, o algunos dicen 10, se van para el otro lado, ¿no? Y cada tanto hay una persona que hace el cálculo rápido y te dice el día 29. Porque si cada día es al doble y el 100% está tapado el 30, el 29 está al 50%. Después, vamos a hacer el camino para atrás. El día 28 estás al 25%, el día 27 estás al 12% y el día 26 estás al 6% más o menos. Ahora, fíjate, es muy interesante porque si vos en un mes perdiste el acceso al lago porque se te tapó, el día 26 no te das cuenta ni que está pasando algo. Exacto. Porque 6% de la superficie cubierta es la nada. Son hojitas sueltas en algún lado. Yo vivo a veces bastante aterrado para ver un nivel de falta de responsabilidad de una cosa que nos dejó el siglo XX, es esta idea de, bueno, ya lo arreglaremos, ¿no? De, bueno, ya saldrá otra tecnología mejor. Por eso lo tenemos que cambiar y lamentablemente me parece que el único proceso que conocemos hasta ahora es la educación. Y la educación es segura pero es lenta. Entonces, lo que hay ahora es una carrera contra el tiempo. Tenemos todo lo necesario para cambiar. El tema es vamos a ver si llegamos a tiempo. O no tomamos ninguna decisión y nos reventamos contra la montaña, digo. Pero yo creo que sí, eventualmente, digamos, no es que la humanidad va a dejar de desaparecer. Lo que estamos eligiendo es cuál es el camino. Si podemos hacer un cambio gradual con lo que tenemos, que es suficiente, ¿sí? Y llegar a un estado en el cual podemos estabilizar nuestra relación con el resto de todo el planeta y poder mantenernos, o dejamos que todo siga el curso que viene llevando, vamos a tener un choque muy violento con consecuencias espantosas a nivel vida humana, no para el resto del planeta, digo, el resto del planeta vive perfecto sin nosotros, ¿tá? Como decía George Carlin decía, no hay que salvar el planeta está fenómeno, la gente está jodida. Claro, tal cual, o sea, el problema somos los humanos, digamos, o sea, si los humanos desapareciéramos, las demás especies, si les importara, sonreirían un montón.
digamos, probablemente, muy seguramente. Entonces, desde ese lugar, lo otro es no caer en la desesperación, en lo negativo todo el tiempo, porque eso nos frisa, nos deja congelados y sí, digamos, eso nos lleva, ¿sabes qué? Nos lleva a la ecofobia. El problema es tan enorme, es tan complejo, tiene una escala tan brutal y tiene un impacto tan terrible que lo más fácil, ¿sabes qué? Yo voy, cobro lo mío, miro Netflix, después, chao, no me jodas, hago pedido y veo cómo hago. Esto lo tiro para el futuro, alguien va a hacer algo. No, estamos llegando al nivel donde no hay magia, no va a haber cosas futuras. Yo arriesgo que algo que tenemos en Argentina es impaciencia. ¿Sí? Dos sistemas complejos, los problemas complejos tienen soluciones simples, erróneas y fáciles de entender. Y solemos comprar soluciones rápidas, ¿sí? Porque además, hablando de sistemas, ¿no? Tenemos un sistema político que favorece las promesas rápidas. Sí. 4 años, vótenme a mí, no al otro salame, ¿sí? No al otro que tiene todos estos defectos, y se van alternando. Estas varias cuestiones donde también tienen que ver, o sea, la política también en definitiva, es la forma de construir ese futuro. Yo suelo citar a mi vieja que dice que en Argentina hace falta que los trenes choquen para que los pinten. Porque hay una falta de visibilidad de los problemas, una falta de capacidad de acción con tiempo, ¿no? Anticipada, como decías, de las hojas que tapan el lago, ¿sí? O el estanque, y que uno se da cuenta cuando ya es demasiado tarde. Pero además después, cuando sucede, también la acción es insuficiente. Pero hay gente que cree que educación es recibir más información. Claro. Lo que veo es, hay variables en lo que es la educación hacia la acción, hacia la percepción y la acción, donde una variable cultural muy característica de Argentina es la percepción de la simultaneidad en vez de cosas de forma sincrónica o simultánea en lugar de forma lineal. Hay sociedades que tienen culturalmente muy marcado una idea de tengo un punto A, un punto B y en el medio una serie de pasos, ¿sí? Y es más común en nuestra sociedad, y lo he visto en el campo profesional, etcétera, donde es más bien qué es lo urgente, ¿sí? Eh, y falta un entendimiento del tiempo como algo que uno puede manejar con que puede gestionar de alguna manera. Es más bien el tiempo es algo que ocurre a algo que uno maneja, ¿sí? Hay una variable que no sé si es mejor o peor. Lo que sé es que nosotros vivimos en constantes crisis, ¿sí? Por falta de previsibilidad o de proyección. Y si nosotros tenemos problemas manejando la economía, que es un invento meramente humano, y con el cual de alguna forma se puede hasta negociar. Como todo invento humano, se puede reacomodar algunas de esas reglas, ¿sí? De ese sistema que es complejo. Con la naturaleza no podemos negociar. Estamos mucho más jorobados. Cuando consultaron a un físico genial, Feynman, cuando estalló el Challenger, después de toda la investigación compleja, qué sé yo, el tipo hizo una demostración excelente, la hizo en la corte, pidió 2 vasos con agua, pero uno con hielo y uno sin hielo, agarró un par de gomitas y antes de su charla puso una gomita en cada uno. Y cuando le tocó a él, sacó las gomitas y mostró la que estaba en agua a temperatura ambiente, seguía flexible, la que estaba en agua helada porque no estaba congelada, pero tenía hielo, estaba quebradiza. Entonces cuando la trató de mover se rompió. Y después dijo, bueno, tenemos combustible de cohete, hay un sello que es de goma. Ese día hacía mucho frío, el sello de goma no selló, salió combustible, prendió fuego, volvió, explotó. Entonces dijo, esto se venía hablando, pero hubo presiones políticas y eventualmente entonces ninguna cuestión de política puede tomar decisiones de este tipo porque con la naturaleza no se negocia. O sea, con la termodinámica no hablas, o sea, la aceptás y te moves en función de esa cuestión, y con la ecodinámica también, que es mucho más compleja todavía. Pero vivimos en un mundo narrativo. Claro, entonces queremos creer que podemos generar energía, que tenemos recursos naturales y todo eso. Bueno, está bueno que empecemos a pensarlo, está bueno que replanteemos esto, ¿no? Lo de los recursos naturales o capital natural. Si generamos energía o aprovechamos la que hay inteligentemente, que no es lo mismo, que generarla te da la sensación que si vos querés podés generar más. Y no es así. Entonces, dentro de toda esta cuestión, está bueno empezar a poner el tema arriba de la mesa,
dejar de tratar de buscar soluciones mágicas y empezar a plantear un acuerdo, porque eso es el gran tema. O sea, si no estamos de acuerdo en que siquiera hay que hacer algo y qué es lo que tenemos que hacer, está claro que no vamos a lograr nada. O sea, todavía tenemos países, potencias mundiales, que son, te digo, esto era en los 60 de la ciencia ficción, esto era una mala novela, lo que está pasando con Trump en Estados Unidos. Era una novela mala porque era tan burdo que ni siquiera era bueno como historia. Y ahora es el tipo que es presidente y está proponiendo para estar de nuevo, ¿no? Un tipo que frente a todas las pruebas del mundo sigue diciendo no existe, la crisis climática no existe, todo el problema de sustentabilidad no hay, es todo un invento de los chinos para jodernos. Una cosa completamente delirante. Entonces, tenemos que empezar a madurar, me parece, como sociedad. Y esto vuelvo a conectar con lo de Argentina que decías. Me parece que Argentina como país tiene un montón de potencial, porque tenemos gente increíble, ni hablar a nivel natural, digamos, tenemos un país como increíblemente dotado, en parte por eso seguimos sobreviviendo, pese a que lo hacemos todo bastante mal, pero muy inmaduro, claramente, muy inmaduro, ¿sí? Con todo lo que eso implica. No es que es malo, sino que es un estadio inmaduro. Es como pretender que un pibe de 7 años decida qué tiene que comer si no entiende su impacto en la salud, no se proyecta para adelante, cuesta. Y en esta línea de empezar a enfocarse más ahora en la solución que en los problemas, porque me pasa que me engancho mucho con los problemas y me da mucha bronca, pero al mismo tiempo eso no me sirve porque nos quedamos enganchados en el problema y en la denuncia, y lo que quiero es empezar a ayudar a generar soluciones, porque no es que para eso soy diseñador, pero soy diseñador, somos diseñadores muchos, y tenemos el poder de empezar a cambiar las cosas, ¿no? Y buscando otras opciones me encontré con un género muy naciente, muy chiquitito, muy nuevo dentro de todo, que se llama Solar Punk, ¿no? Y no tiene forma todavía porque es tan naciente que es muy embrionario, es una cosa muy poquita, pero que básicamente es un montón de gente que empezó a plantearse, primero de solo una estética y después de los relatos, pero a partir de estos relatos empezamos a crear, vos decías, somos seres narrativos, ¿no? Empezamos a crear futuros posibles. Y eso me parece importante para los que trabajamos en sustentabilidad, salirnos de solo la queja, empezar a proponer más soluciones, ¿no? Que estamos en eso, pero la comunicación todavía no llegó y nos quedamos en la queja. Entonces, empezar a proponer visiones de un mundo que tiene sentido. Y eso es lo que hace el género solar punk, ¿no? Que tiene primero una parte en común, si querés, con lo que llaman cli-fi, por climate fiction, ¿no? Pero que en general el cli-fi es desastroso, es el quilombo, el colapso, ¿no? Que es el rumbo que tenemos. O sea, a ver, pongámoslo claro, ¿no? Pero el solar punk dice, bueno, puede haber pasado o no el colapso climático, pero lo que nosotros vamos a empezar a desarrollar como visión es un mundo post eso. O logramos esquivar el quilombo vino, pero empezamos a usar la tecnología armónicamente con el resto del planeta y el resto de la vida en este planeta. ¿Cómo puede ser? Y es muy interesante, porque algunos van desde la pequeña historia, lo que se llama la pincelada de la vida, ¿no? Como un pequeño fragmento, una historia que no importa, pero te pintan otro futuro, hasta los que realmente hacen como todo un análisis con ciertos visos de probabilidades reales, ¿no? Y muchos de estos incluso están abiertos. Quiero destacar uno particularmente, se llama El peso de la luz, The Weight of Light, que es un grupo de gente que terminó escribiendo un libro como resultado final de un ejercicio donde se reunieron y empezaron a decir, bueno, a ver, ¿qué son futuros realmente posibles? Y está buenísimo que se juntaron artistas, ingenieros, políticos, sociólogos o políticos sociólogos, con todo lo que queramos, y empezaron a plantear cuáles son las grandes dimensiones que conforman una sociedad posible futura y dónde se generan las crisis que le van dando forma. Y fue muy interesante porque el libro son solo 4 cuentos, pero es el resultado de 4 grupos de trabajo que se enfocaron en lo rural y lo urbano, lo concentrado y grande y lo chico distribuido. Hicieron los 4 cruces. Si nuestra infraestructura de energía, con todo lo que conforma nuestra sociedad, que es muchísimo, ¿no? No fuera la actual, sino que fuera otra, que está basada en algo sostenible, ¿qué pasa si eso es concentrado? ¿Qué tensiones se generan en la sociedad? ¿Qué poderes tiran cómo para dónde? ¿Y qué pasa si fuera distribuido? ¿Y qué pasa si la mayor parte de la gente está en las ciudades o tenemos algo más distribuido entre ciudades y urbano? ¿Cómo es la vida en las ciudades? ¿Cómo sería la vida en lo urbano, en lo rural? ¿No?
Y es muy interesante porque ese tipo de obras y de trabajos, de nuevo, los cuentos son el resultado final de un laburo de análisis de posibilidades. De hecho, se llama design fiction, ficción de diseño o diseño de ficción, más bien ficción de diseño sería en español, creo. Empiezan a hacernos ver que otros futuros son posibles, porque gran parte del control actual que tenemos es que en el discurso actual está incluido este es el único futuro lógico posible. Y esa es la que no nos tenemos que comer para empezar, claramente, y mucho menos los que hacemos diseño. Los que hacemos diseño, como alguna vez hablamos, lo que hacemos en realidad es entender una realidad y un pasado para ver futuros posibles y traerlos a la realidad ahora, ¿sí? Un gran pensador y ficcionador de futuros, el que escribió Neuromancer y todo, Gibson, dijo, el futuro ya llegó, solo que no está homogéneamente distribuido. Entonces, hoy tenemos fragmentos de futuros, pero en la misma Tierra tenemos futuros como de los países nórdicos, donde tenemos un bienestar general muy impresionante comparado con Latinoamérica por lo menos, también una tasa de suicidio muy alta, y tenemos países como los que tenemos en el África subsahariana, donde la gente apenas llega a comer lo mínimo que necesita para sobrevivir. Todos esos son futuros posibles. Cuando diseñamos, los diseñadores, ¿qué futuro estamos alentando más? Porque puede ser uno, otro, o mezclas de los dos, u otros nuevos, pero lo estamos haciendo. Seamos conscientes. Cuando vos presentaste tu keynote en International Latinoamérica 2016 en Chile, ¿sí? Ese mismo año presentaba también una mujer que trabaja en Uber. Uy, me acuerdo, sí. Bueno, y es interesante porque ella venía a vendernos que Uber es una empresa con compromiso social y Uber es una remisería, es un negocio, todo eso es, pero lo que ella vendía era como la capa de maquillaje para hacernos creer que todo ese modelo de negocio que ellos tienen, donde básicamente el activo que se deprecia, que es el auto, queda en manos de la persona que no es parte de la empresa, ¿sí? Ese modelo económico lo conocemos bien en Argentina y se llaman las remiserías de los 90 o las remiserias de los 90. Cantidad de gente que puso su auto a trabajar con una remisería hasta que se le rompió y ya no hay más nada. Y Claro. ese modelo económico planteado como se planteó en su momento, no es inevitable es el resultado, pero no nos cuenten, ¿sí? Y no como diseñadores trabajando en cualquier lugar, sepamos cuál es el modelo. A veces nos pasa, Eduardo, que en esta situación nuestro trabajo en las disciplinas de experiencia usuario, donde toman puntos de contacto con las visiones de negocio y las visiones a veces políticas o ambiciones aspiracionales del cliente, nos llevan a posiciones de preguntarle al cliente realmente honestamente, qué es lo que pretende. Yo lo he hecho de preguntarle a clientes, por ejemplo, un gerente que me cuenta que ahora la empresa decidió, la visión este año, es ser transparentes. Entonces digo, perfecto, yo te voy a hacer una pregunta, quiero que sepas que no es una pregunta ni retórica ni capciosa, es solamente para ser más efectivos y eficientes a la hora de trabajar juntos. Claro. Yo necesito saber si la empresa quiere ser transparente o parecer transparente. Parecer transparente. No es lo mismo Claro. ser que parecer. Si quiere ser transparente, hay conversaciones que vamos a tener en las cuales muchas veces vamos a poner en la mesa la carta y decir, no, mirá, no olvidemos que queríamos ser transparentes. Esa opción no la tenemos. Y si no queremos ser, sino parecer, vamos a tener otra carta para jugar en la conversación. Lo que no quisiera es estar conversando contigo y estar jugando con mazos distintos. Claro. Esa cuestión de enfrentar realmente, aclarar y bajar y poner en concreto realmente qué es lo que pretenden, ¿sí? Y si pretenden algo que les parece deleznable y no lo pueden decir, no ser uno el que lo ejecute porque el otro no se animó a decirlo, pero uno de alguna forma lo entendió. Entendido, claro. Eso hay que levantarlo. O sea, no hay Bueno, posibilidad de construcción colectiva, mucho menos social, sin una sinceridad en decir yo quiero lograr esto. bueno, en nuestra sociedad la sinceridad a veces no está tan valorada, sino el parecer, pero rescato de esa misma charla que vos comentás
Y como un ejemplo de qué es lo que nos toca a los diseñadores o les diseñadores para hacer y las decisiones que tomamos, la charla de una piba de Netflix, pobrecita, muy jovencita, muy verde, pobre, realmente, nada, debe ser divina a título personal, pero debía ser la primera vez que hablaba frente a 700 personas, leyendo del teléfono sobre el escenario. Y cuando llegó a la parte del final, donde había preguntas, alguien le dijo, pero ¿cómo saben que este diseño anda mejor? Y ella dijo, porque la gente ahora pasa un 15% más de tiempo, cada cliente en promedio, en Netflix. Yo no sé hasta dónde ella llegó a calar que en ese momento descendió un silencio glacial sobre todos los que estábamos ahí. Y muy despacito, la persona que había preguntado y se quedó parada, que no sé quién es, pero le aplaudo, digamos, después de unos segundos de silencio dijo, ¿y eso es bueno? O sea, nosotros sabemos ahora, y Netflix lo sabe de antes todavía, que hay poblaciones que duermen menos gracias a Netflix. En Gran Bretaña, en las urbes, creo que el porcentaje que habían hablado es de algo así como el 50% de la población adulta, 45 minutos menos por noche, ¿no? Y el CEO de Netflix dijo, nuestro competidor no son otras empresas, es el sueño humano. Entonces, ¿qué significa que Netflix siga mejorando con este criterio de que vos estés más tiempo en Netflix? Porque el tiempo que estás en Netflix no es solo no dormir, no estás con tu familia, no estás con tus amigos, no estás trabajando, no estás creciendo, no estás descansando, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde puede llegar Netflix tratando de maximizar el tiempo que estamos conectados con Netflix? Los accionistas, es fácil explicarles cuál es el negocio y qué estás depredando, que es la atención y el sueño de la gente. Y cuanto más, mejor. Pero todas esas acciones llega a un punto donde cada vez ya no tenés menos. Y hay que seguir prometiendo retornos infinitos de capital, de cosas que son finitas como el sueño. No se puede sostener un crecimiento infinito en un planeta finito. Hay una posibilidad de seguir creciendo en calidad de vida que no implica necesariamente seguir consumiendo el resto del mundo alrededor. Y uso la palabra consumo acá especialmente atento al significado original de la palabra consumo, que quiere decir quemar. En algún momento post-guerra mundial, y básicamente debido al empuje del ganador de la guerra mundial, Estados Unidos, hubo una acople entre la idea de consumo y calidad de vida, y mejora y desarrollo. Pero ese consumo estaba ligado a un círculo que no lo podés llevar hasta el final, porque es lo que está pasando ahora, ¿no? Tenemos que desacoplar la idea de que mejor calidad de vida, digamos que el consumo es un indicador de calidad de vida. Alguna vez lo hablamos como si fuera, imagínate que tenés un pibe que está muy flaco y entonces en algún momento decís que aumente de peso estaría bien. Entonces es verdad que al principio un pequeño aumento de peso puede estar bien, más allá que después hay pibes y pibas que son más flacos y otros menos, no importa, o sea, hay características personales, pero ponele que alguno estuviera particularmente flaco, pero es como si después, cuando llega al peso normal o el peso adecuado para su cuerpo, vos pretendieras seguir midiendo la salud del pie porque sigue aumentando de peso. Bueno, pero ¿Entendés? ¿qué Estados Unidos hacen eso? Bueno, Si de hecho es una sociedad que dedicada a tragar, y más que el tema de bienestar asociado al consumo. En Estados Unidos, no sé si en Estados Unidos, pero bueno, no sé cuánta sociología yo puedo hablar con propiedad, pero sí sé que hay una cuestión donde el consumo es identitario. Sos lo que absolutamente. consumís, sos cuánto podés consumir. Hay Es una que cuestión que decía Eric Fromm, que no está claro en la sociedad actual, la diferencia entre ser y tener. claramente viene de ese lugar donde si te iba mejor, ganabas más plata y podías poder comprar más cosas y por lo tanto tener más cosas era un símbolo de estar bien. Entonces finalmente se termina pegando y se da vuelta. Entonces estar bien es tener cosas. La verdad es, hoy en día, digamos, está claro que no tiene mucho sentido, digamos, basta ver los resultados, pero además está claro que no lo podemos seguir haciendo aunque nos gustara. Es mucho más importante tener una vida que tenga significado. Obviamente, de cierto nivel para arriba, no estamos diciendo que te puedes morir de hambre y ser feliz. Si tenés la panza no está llena, no hay nada que hablar, pero la pirámide, digamos, de Maslow la conocemos todos y podemos discutir detalles, pero básicamente está bien. Digamos, hay una necesidad de cubrir necesidades desde lo básico hasta lo mejor. O sea, si vos no estás comiendo lo que necesitas por día, ¿de qué vamos a hablar de la autorrealización,
personal y comunitaria. O sea, no me jodas. O sea, primero tengo que comer y dormir y que no me llueve la cabeza, y después hablamos de la realización y el potencial humano. ¿Tá? Pero hoy en día tenemos lo suficiente para que casi todo el mundo esté más o menos en eso. Es una cuestión de distribución. Y no estoy haciendo un panfleto comunista cuando digo esto. A ver, estoy diciendo algo muy concreto. En nuestro planeta, desde hace por lo menos 30 años mínimo, la FAO tiene números de que entre el 30 y el 50% de la comida producida se tira. Ni siquiera es que se pierde, se tira. ¿Ok? Si vos calculás la cantidad entonces de comida producida y cuánta gente come de más y tiene problemas de obesidad y cuánta gente le falta, con lo que producimos hoy, sin agregar un kilo más, tenemos para que prácticamente todo el mundo coma. Bien. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el problema no es seguir produciendo comida. No tenemos que seguir comiéndonos el mundo para producir comida. El problema es si la comida es mercadería y vale como mercadería, o la comida es un derecho humano y tenemos que trabajarlo por otro lugar, o no tiene por qué ser una u otra. Podemos decir que la comida es primero un derecho humano y después, si sobra, es mercadería. Que es perfectamente válido, pero sentémonos y charlémoslo, no sigamos diciendo hay que seguir empujando la frontera porque hay que alimentar al mundo, porque no me jodas. O sea, realmente no todo el mundo tiene que comer la cantidad de kilos de carne que comíamos antes en Argentina. No es muy sostenible a la larga. Digo, y no estoy siendo vegano ni vegetariano, nada. Un poquito de carne cada tanto, yo feliz, ¿tá? Respeto absolutamente tanto a los veganos como a los vegetarianos, pero me parece que si pensamos en términos de sustentabilidad, que todo el mundo coma la cantidad de carne que se comía en este país, todo no da. Igual que no da que todo el mundo use la cantidad de materia y energía que usan en promedio en Estados Unidos, que es 5 veces el resto del mundo. ¿Se entiende? No funciona, pero físicamente no funciona. Los diseñadores tenemos mucho que aportar en ese lugar, desde construir cosas que alienten un mundo más igualitario, construir cosas más eficientes, generar en la gente identidad y placer no por comprar más objetos y tirarlos después. Toda esa historia fue bien contada en la historia de las cosas, ¿sí? Sino por empezar a ayudar a dar servicios que generen más calidad de vida, y eso es en general, ni hablar los que no cumplen el nivel mínimo de calidad de vida, y los que lo tienen y quieren algo más, y está buenísimo y pueden tener un montón, sin que eso signifique que nos tengamos que comer el mundo, que es lo que nos sostiene. Entonces creo que hay mucho para hacer desde el diseño, me parece, que implica como una apuesta, si querés, levantar la apuesta. Yo puedo ser muy joven y no saber de diseño mucho, hay 1000 razones por las cuales nadie tiene que salvar a todo el mundo, pero sí me tengo que hacer responsable de lo que yo estoy haciendo, ¿ok? Entonces, cada vez que planteo algo es poner los límites claros, y también está dentro de la profesión, cualquiera, decir no cuando no se dan las condiciones, ¿ok? ¿Sí? Entonces, lo que dijo esta mujer de Netflix es terrible, o de Twitter, da lo mismo. Digamos, hay un límite a la cantidad de tiempo y atención que puedes extraer de la gente, porque después empezás a destruir la sociedad. Entonces, tenemos que poner estas cosas arriba de la mesa, tenemos que empezar a plantear, tenemos que sacar esa idea de que, como decías, retornos infinitos a eternum, no existe, el planeta es finito, dejémonos de joder. David Orr escribió algunas cosas muy buenas de eso, un gran educador, entre otras cosas, y decía, es mucho más fácil adecuar nuestros deseos a un planeta finito que un planeta finito a nuestros deseos infinitos. O sea, no existe, ¿no? Me parece que si comenzamos, por lo menos hablemos de los diseñadores que somos nosotros y con quienes estamos trabajando mucho, amén de todos los demás, me parece que si podemos empezar lo antes posible, cada uno esté donde esté en este momento de su vida y de su desarrollo profesional, a poner estos temas arriba en la mesa, decir, ¿qué es lo que yo quiero lograr acá? Porque por ahí yo puedo decir, como diseñador joven, recién iniciado, decir, ¿qué es lo que quiero lograr? Y quiero un mundo mejor, ¿puedo hacer algo ahora? No mucho. ¿Qué puedo hacer? ¿Formarme mejor como profesional del diseño? ¿Para poder tener más impacto? ¿Para poder entender más lo que hace lo que hago? Genial, empezá por ahí. No tenés que salvar al mundo, no tenés que hacer que hoy se dejen de morir pibes de hambre en algún otro lugar, pero no lo podés hacer. No está en tu lugar. Podrías hacerlo. Levantate donde estás, andate al otro lado, que ahora en un mundo con COVID es muy complicado. O sea, nosotros tenemos una amiga que fue a recibir en la isla de Lesbos, a recibir los que venían en las balsas y salvarlos cuando estaban muriendo llegando al otro lado. Y está buenísimo, pero eso no lo puedes sostener todo el tiempo. Entonces, desde nuestro rol diario,
lo que hacemos todos los días. Le damos forma a futuros, imaginamos futuros posibles y los traemos. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer un montón. Empecemos por ahí. Cambiar la visión de no plantear, yo diseño experiencia de usuario, que también ahí se confunde, parece diseño pantallas. Entonces, perdimos la visión de diseñar la experiencia como algo mucho más ambicioso. Yo digo, ¿qué pasa a diseñar el mundo? Vos también tenés expresiones muy ambiciosas respecto al diseño, pero que los chicos que capaz empiezan, como decís, no sé diseñar, pero esto no es que se produce con más objetos. Esa es la paradoja. No hay que diseñar más objetos. Tal cual. Quizás es otra la visión y es otra la disciplina. Eduardo, nosotros somos quizás la primera camada de experiencia de usuario en Argentina, por lo menos, ¿sí? Y nos conocimos tratando de difundir estas prácticas y de qué se trataba cuando todavía se estaba empezando a hablar, ¿sí? Y yo no descarto que nuestras prácticas cambien mañana y no descarto que mañana necesitemos otras. Y no descarto que todo esto cobre otro sentido. Pero creo que, como vos expresás muy bien, hay una cuestión que está faltando el propósito. Si el propósito es hacer más números, robar más atención, consumir más, quemar más, y cuanto más mejor, y nos quedamos con esa especie de carrera, o si hay un momento de decir, bueno, ¿cómo podemos trabajar desde ahí? Y no esperar tampoco que nos lo pidan. Yo creo no hay que pedir permiso para empezar a mejorar las cosas. Absolutamente de acuerdo. Bueno, en UX y diseño inclusivo, en la diplomatura, lo que decidimos ya hace mucho tiempo es esto de plantear trabajo con ONG o Estado. Es raro que lo hagamos con empresas, excepto sean empresas sociales, que sí lo hemos hecho. Es conectar a los estudiantes con un proyecto real, con desafíos reales, acordar algunos de esos desafíos y acompañarlos en esa resolución, que es una parte de la formación absolutamente esencial, que es la realidad de las cuestiones, y en algo que les hace sentido, ¿no? Porque es lindo eso de conectarse con gente que está tratando de mejorar el mundo, solucionar problemas. Y muchos estudiantes han encontrado en eso toda una dimensión que no sabían ni que existía con el diseño, ¿no? Nadie nos limita a hacer eso. Nadie nos limita a hacer eso. Yo puedo estar laburando durante el día en una empresa que hace algo que puede estar mejor, peor, más o menos, y nadie me quita que todo lo que aprendo en ese lugar lo aplique en otro. Y realmente se puede hacer un montón desde ahí. Así que tenemos, me parece, la posibilidad, tenemos las ganas y vamos ganando las herramientas para eso, que solo se ganan haciendo. Por otro lado, estudiar tiene una parte pasiva y una parte activa, siempre es aprender. Así que me parece que lo que hay que hacer es simplemente empezar a caminar ese camino. Y nadie, no importa cuándo empieza, ni cuánto sabe en cada momento, ni cuál parece ser su ámbito de acción, nadie es demasiado chico o demasiado poco para empezar a hacerlo hoy. Ese es por ahí uno de los grandes temas, ¿no? O sea, y por ahí estás estudiando todavía, y por ahí estás en tu primer laburo, no tenés laburo y solo estás estudiando, no importa. Abrí los ojos, abrí el corazón, abrí los oídos, empezá a conectarte con lo que te importa, y lo que sea que aprendas en diseño, lo vas a poder empezar a aplicar en eso también. Es esta cosa de empezar a imaginar un mundo distinto, empieza a darle forma ya, y eso es lo que hacemos los diseñadores. Bueno, entre todos tenemos que hacer eso, cada uno desde su lugar. Los que educan en la educación, los que generan políticas, que es lo público, política es lo público, ¿no? Trabajando en política, los que trabajan en salud, ayudando en eso, que en este momento ni hablar, lo cruciales que son, y pobres personas, lo agotados que vienen. Nosotros, los que trabajamos en diseño, lo podemos hacer desde entender, imaginar y traer a la realidad. Me parece un hermoso lugar desde el cual empezar a operar en el futuro que queremos tener, ¿no? Me pareció un excelente cierre. Le agradecemos muchísimo a Eduardo por su tiempo y su participación. Los esperamos a todos en el próximo episodio de UX Minds y recuerda que podés volver a escuchar este podcast desde Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, o también lo podés ver a través de nuestro canal de YouTube como UX Minds.